Buenas noches, David, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Encantado de saludarte. Hacía tiempo que no te veía, ¿eh? Y me encanta poder saludarte de nuevo en el programa. Es que está por Valencia. Claro, ha estado por... Ya sé que has estado en la patria chica, vamos, viendo a la familia. La terreta. Bueno, pues cuéntanos, David, ¿cómo se está viviendo todo esto y qué reacción ha suscitado en la administración de Donald Trump este asunto, que es un asunto sensible, ¿eh? Importantísimo. Un anuncio, el de la Cámara de Representantes y el Senado, el de forzar, es que esto es importante, una investigación por parte de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos en una carta dirigida por dos legisladores, que no es que sean simplemente dos legisladores, son los presidentes de las comisiones de inteligencia del Capitolio. Y el Capitolio, el Senado en Estados Unidos, son palabras mayores, sobre todo el Senado, que controla no solo la política exterior, sino también la inteligencia y cómo se comparte. Y Julián lo estaba explicando. El punto importante, y así lo publicamos en su día cuando esta noticia salió en ABC, el hecho de que Huawei, una empresa china, esté obligada a compartir cualquier información que esté en su posesión con el Partido Comunista Chino y con el régimen, si así lo requiere. Te voy a poner un ejemplo, Antonio. Aquí donde estoy yo ahora, en la Casa Blanca, no se puede utilizar por parte de funcionarios ningún dispositivo Huawei, ni ninguna red que pertenezca a Huawei. Aquí las comunicaciones no pueden pasar por ninguno de esos dispositivos. Podrías conectarte a una red que hay para periodistas, pero por ejemplo el uso de Starlink, que es ese sistema de conexión a Internet vía satélite de la empresa de Elon Musk, no puedes utilizar ni en la Casa Blanca ni en el Pentágono, básicamente en ningún sitio oficial en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un riesgo gravísimo de seguridad. Yo nunca he visto en la historia de las relaciones bilaterales, con dos bases militares de uso compartido en Rota y en Morón, una crisis de este calado, es decir, que dos muy influyentes presidentes de las comisiones de inteligencia estén pidiendo a la Casa Blanca y que ésta lo haga, plantearse la inteligencia que comparte con España, es algo realmente insólito. Decía Zapatero, ni en los tiempos de Zapatero. O sea, que no se puede utilizar un teléfono, por ejemplo, un móvil de Huawei en las instalaciones en la sede de la Casa Blanca o en el Capitolio, decías. O sea, no se puede utilizar. Estos celulares estarían, digamos, en fin, prohibidos en determinadas estancias de la administración norteamericana. Hay varios grados. Si tú eres un periodista o alguien que visita, pues obviamente de China, aquí tienes un dispositivo Huawei, un dispositivo chino, puedes conectarte a tus redes 5G o al wifi de prensa, pero dentro, por parte de funcionarios, los funcionarios estadounidenses tienen terminantemente prohibido el uso de dispositivos o de redes de Huawei, pero es que al Pentágono ni siquiera puedes entrar con ellos. Está totalmente prohibido, pero es que, Antonio, la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos ya consiguió. Y esto es algo que me decían hoy aquí algunos portavoces de Trump en la Casa Blanca. Ya renunció España a tener el desarrollo del 5G con Huawei. Claro. Entonces, lo que no se entiende en Washington es por qué cedes ante las presiones lógicas y justificadas por lo que explicaba Julián, porque Huawei en realidad pertenece al Partido Comunista Chino y al régimen en el 5G, pero ahora sí que le permites la gestión de unos datos tan altamente sensibles que pueden poner en compromiso la seguridad nacional de Estados Unidos, porque mucha información pasa por Morón y por Rota. Antonio, cuando esos B-52 bombardearon Irán, algunos de los tanqueros de repostaje estaban en Rota, se tenía información por anticipado de esa importante operación. ¿Qué consecuencias puede tener, sinceramente, el hecho de que haya dos congresistas dos senadores o dos congresistas, no sé, los que realmente están ya presionando a la propia Casa Blanca, presidentes de comisiones importantes, para que tome medidas respecto a esto? Es el único país, por cierto, europeo que sepamos, ¿no?, occidental, que ha dado un contrato de estas características con información muy sensible de por medio a Huawei, a la multinacional china. ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Cómo podría Estados Unidos efectivamente pasarle la factura a Sánchez? Es curioso, cuando publicamos la primera información al respecto en el ABC, yo tuve una conversación con un portavoz del gobierno español, de uno de los ministerios con el que estuve conversando, y me comentó, no, es que claro, estos son dos legisladores que simplemente han hecho una propuesta. Intentaban quitarle hierro al asunto. En Estados Unidos, Antonio, las cosas no funcionan así.
El Capitolio tiene un peso. Aquí hay separación de poderes de verdad. Y la supervisión de la política exterior y de la inteligencia y las relaciones bilaterales entre dos socios de la OTAN pasan por el Capitolio. Es decir, aquí el presidente tiene mucho poder, pero no lo tiene todo. El Senado, sobre todo el Senado, y el senador Tom Cotton, que es el que escribe a la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, desde luego es quien hace seguimiento de las relaciones bilaterales en materia de inteligencia. Y obviamente primer paso, la investigación por parte de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos aquí en la Casa Blanca ya ha empezado. Se está investigando si esto supone un compromiso. La parte B, bueno, no va a dejar de compartirse inteligencia totalmente con España, pero se va a filtrar mucho. Y lo más extremo que podría llegar a suceder es que, bueno, pues que se harten después de, como decía Julián, estas provocaciones con la OTAN, del gasto militar, claro, etcétera, etcétera, y que se lleven la base de Rota. Efectivamente, Marruecos quiere la base de Rota, pero Alemania también quiere llevarse el comando, digamos, algunas de las gestiones. Los destructores Aegis que tenemos en Rota son parte crucial del escudo de misiles que Estados Unidos ha creado para Europa. Y pero, además, los empleos que se perderían, Antonio, muchísimos empleos en Rota. Claro, es que Sánchez está haciendo méritos para que todo eso se materialice. En la medida en que ya tuvo la bronca por parte de Trump, el único que se distinguió precisamente en esa cumbre de la OTAN por faltar al acuerdo, en fin, negar que había habido un acuerdo para que incrementara el presupuesto de defensa, que tú puedes decir que tú lo aprobaste dentro y luego fuera te vienes arriba para consumo interno de España. Pero es que ahora viene esto, y una tras otra, o sea que la administración Trump debe estar hasta las narices de este señor, ¿no? Bueno, hay una cosa importante ahí también, Antonio. Durante una de las últimas visitas que hubo con Trump aquí, justo antes de la pandemia y demás, fue la de Mariano Rajoy, que vino en los días aquellos de 2017, en los que estaba el pulso soberanista. Después de aquella reunión, y según publicamos también en ABC en su día, en 2018, en Washington quedó la opción de llevarse a Rota el Comando África. Esto era muy importante porque el Comando África está en Alemania. Por razones de seguridad, la base de Ramstein ahí es muy segura y demás. Pero después de aquella buena sintonía que tuvieron Rajoy y Trump, una alianza bastante llamativa, ¿no? No son dos mandatarios en los que pienses que van a tener sintonía, pero la tuvieron. Y aquí en la Casa Blanca empezó a considerarse la posibilidad de que el Comando África estuviera no en África, pero cerca de África. Y aquello inmediatamente quedó olvidado una vez hubo el relevo en el gobierno en España, ¿no? Pero es que ya no estamos ahí, ya no es que no vayamos a recibir los empleos que supondrían para Cádiz de tener todo un comando, que hay 5 en el ejército de Estados Unidos en España, sino que ahora ya estamos viendo la posibilidad de que la base de Rota y los destructores Aegis se vayan a un socio, y tengo que decirlo, y la verdad es que es así, más fiable para Estados Unidos en este momento, que es Marruecos. No por el hecho de que pues, no tenga un desarrollo democrático y lo demás, sino porque Marruecos está en materia de seguridad nacional y cooperación bilateral, en materia militar y demás, resultando más fiable que no España, sino el ejecutivo de Sánchez. Claro, porque David, ahí yo creo, acabas de dar una clave importante, pero, en fin, la política americana también se ha vuelto muy impulsiva, ¿no?, con este presidente, que es... ¿Tú crees que los legisladores, las líderes de la política exterior americana en ambos partidos y en las distintas instituciones podrán diferenciar, digamos, lo que es un país tradicionalmente colaborador con Estados Unidos durante más de medio siglo, como es España, de un gobierno circunstancial, por así decirlo, y que además tiene más recorrido hecho que el que le queda? O sea, ¿habrá, digamos, la templanza para saber diferenciar? O, teniendo en cuenta cómo es la política americana, también, por lo menos la política presidencial, podemos tener un susto, digamos, en el tiempo que pueda quedar de mandato de este gobierno? Lamentablemente, te voy a poner un ejemplo, Julián, que además hemos estado siguiendo estos días informativamente. Brasil, que era un país en el que había una alianza. Bueno, Brasil es un socio de Estados Unidos primordial fuera de la OTAN. Es un término que se emplea simplemente para dar el mismo tipo de colaboración que tienen los países de la OTAN. Y ahora con Lula y con todo lo que está pasando con Bolsonaro, a Brasil le van a caer 50% de aranceles y se están replanteando, o sea, se han puesto sanciones a jueces del Supremo brasileño. Por lo tanto, Trump es muy impulsivo
si ve que esto sigue y que estos problemas... Y Tom Cotton, que es el senador del que hablamos, es alguien muy escuchado aquí en la Casa Blanca. Y si Tom Cotton sigue con estas presiones sobre España, desde luego yo no descarto cualquier tipo de medida que pueda ser arancelaria o movimiento de base. Pero es que además hemos vivido amenazas por parte de Trump de que quería reducir el número de tropas de Europa. Estoy seguro de que si eso lo cumple en este momento, la primera base en sufrir recortes sin duda va a ser la derrota, una de ellas seguro. Quería preguntarte una cosa, David. Cuando un país como España pierde esa categoría, digamos, de socio fiable, cuesta mucho recuperar, ¿no? Recuperar esa garantía, ¿no? Porque yo creo que todavía en la memoria colectiva de los estadounidenses y puede que seguramente de la clase política, sigue estando esos desplantes de José Luis Rodríguez Zapatero, no levantándose delante del destacamento norteamericano estadounidense en el desfile o la retirada unilateral de tropas de Irak. Todo eso sigue pesando, ¿no? Es muy difícil nadar contra esa corriente, ¿no? Yo creo que Estados Unidos es un país muy pragmático, más pragmático que otros socios donde la institucionalidad pesa muchísimo más, sobre todo socios en Europa, ¿no? Pero desde luego, Trump es alguien muy impulsivo, pero también a la vez muy pragmático. Mira lo que está pasando en Siria. El presidente de Siria, por poner un ejemplo bastante llamativo, el hoy presidente de Siria era un yihadista encerrado en una cárcel de Estados Unidos y Trump estuvo dándole la mano el otro día. Mira Argentina, un país controlado por el peronismo y por el kirchnerismo, que hoy es uno de los socios principales de Estados Unidos en el continente americano. Por lo tanto, yo creo que ese giro, si se da y se tiene que llegar a dar, no va a tardar mucho en darse, ¿no? Estados Unidos, también con Biden, cada vez ha sido más pragmático en sus relaciones y estos daños, afortunadamente, es bastante el daño que está haciendo Sánchez a la relación bilateral, pero el precedente de Zapatero nos demuestra que no tiene por qué ser permanente, desde luego. Pues una cosa más, David, te pregunto, ya que estás en la Casa Blanca, 6 meses lleva Trump, ¿no?, en la Casa Blanca, instalado ahí. ¿Cómo resumes estos 6 meses? ¿Cómo está ahora mismo desde el punto de vista de su popularidad, con el caso Einstein ahí golpeándole también, ¿no?, y afectándole? Hoy ha sido un día extremadamente llamativo porque estamos al lunes, ha pasado el fin de semana sin dejarse ver entre las cámaras y hoy no ha hecho acto de presencia. Hemos estado esperando aquí a ver si había algún acto con el presidente. No ha habido ninguno. El presidente, te puedo decir, por primera vez en estos 6 meses le veo algo desnortado por el caso Epstein. Porque claro, en este momento, Antonio, él no tiene enfrente a Barack Obama, a Hillary Clinton, a sus eternos enemigos en el Estado Profundo, a Canadá, a México. No. El problema es su promesa de revelar las listas de Epstein y todas estas imágenes y documentos, y el hecho de que no lo esté haciendo y nadie se explica por qué. Y realmente eso es lo que de verdad está dándole a Donald Trump un aniversario de 6 meses, este medio año, bastante amargo, más amargo de lo que él pensaba, porque popularidad está bien, la economía va bien, el paro es casi estructural, no le va mal al presidente. Y luego, por responder a tu pregunta sobre lo que más me llama la atención, no es la provocación, no es el hecho de que haya despedido a 100.000 funcionarios y haya deportado a 200.000 personas. Él dijo que iba a hacer estas cosas y Trump las cosas que dice puede ser con más o menos alaracas, pero las hace. Lo que más me ha sorprendido es la vertiente neoconservadora que le ha salido, la vertiente tipo Reagan y Bush. Es decir, el ataque a Irán es algo que hubieran firmado Reagan y Bush. El seguir apoyando a Israel como le está apoyando y al final mandar armas a Ucrania, que es algo que no las teníamos todas con nosotros sobre si iba a seguir armando a Ucrania. Pero al final ha resultado en política exterior, en esos frentes, alguien muchísimo más tradicional, ortodoxo de lo que pensábamos. Para los siguientes meses y años, creo que lo que está trabajando la Casa Blanca a marchas forzadas es un reconocimiento diplomático entre Arabia Saudí e Israel. Y te digo, Antonio, que si Trump llega a eso, a que la principal nación árabe y el Estado judío firmen relaciones diplomáticas, lo diría Trump así, ¿no? Me merecería el Premio Nobel de la Paz. Es cierto, a cualquier otro se lo darían, está claro que a él no, pero sería un logro importantísimo. Naturalmente. Pues muchísimas gracias, David Zalandete. Gracias y muy buenas noches. Gracias, igualmente. Hasta siempre.